El Tribunal Constitucional se regula en el título noveno de la Constitución y la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificada después por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. Es un órgano cuya función esencial consiste en la interpretación de la Constitución, de la cual asegura su primacía sobre el resto de normas del ordenamiento jurídico, así como en la defensa y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a actos de cualquier poder del Estado. En el cumplimiento de estas funciones, el Tribunal Constitucional es quien ostenta, para entendernos, la última palabra. El sistema constitucional español prefiere así el modelo concentrado de tutela de la Constitución propio de la Europa continental. El Tribunal Constitucional es el único competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, excepto si son preconstitucionales. En materia de protección de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional es la última instancia previo agotamiento de las vías jurisdiccionales ordinarias. El Tribunal Constitucional consta de 12 miembros nombrados por el Rey y propuestos 4 por el Congreso de los Diputados y 4 por el Senado, en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros. 2 a propuesta del Gobierno y otros 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Todos ellos deberán tener la condición de magistrados o jueces, fiscales, catedráticos de Derecho o juristas de reconocido prestigio. Los miembros del Tribunal Constitucional son designados por un periodo de 9 años y se renuevan por terceras partes cada 3. En ellos confluyen las características y condiciones de independencia e inamovilidad y en el desempeño de su función han de estar única y exclusivamente a la Constitución. El presidente será nombrado por el Rey entre los magistrados del propio tribunal y a propuesta del Pleno por un periodo de 3 años. El Tribunal Constitucional actúa en pleno o en sala. Está compuesto por 2 salas y a su vez esas actúan en secciones. La condición de magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible con el desempeño de cargos políticos o administrativos, con el desarrollo de mandatos representativos o de funciones directivas en partidos políticos o sindicatos. Asimismo, dicha condición es también irreconciliable con el ejercicio de cualquier profesión o cualquier actividad mercantil y además sus miembros tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial recogidas en los artículos 389 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En cuanto a sus competencias, el Tribunal Constitucional, como órgano jurisdiccional, tiene reguladas sus competencias jurisdiccionales en el artículo 161 de la Constitución. De esta forma, conoce de los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes y disposiciones con fuerza de ley, de recurso de amparo por la violación de los derechos y libertades del artículo 53.2 de la Constitución, de los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas, o de los de estas entre sí y de las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. De entre los asuntos que son competencia jurisdiccional, el Tribunal Constitucional, en pleno, conoce de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, de los conflictos constitucionales de competencia entre Estado y comunidades autónomas o de estas entre sí, de los recursos previos de inconstitucionalidad contra proyectos de estatutos de autonomía y contra propuestas de reforma de dichos estatutos, de los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado, de las impugnaciones previstas en el artículo 161.2 de la Constitución, de la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de magistrado, de la distribución de magistrados en las distintas salas, de la recusación de los magistrados del Tribunal Constitucional, del cese de los magistrados del Tribunal Constitucional en los casos previstos en la Ley Orgánica, de la aprobación y modificación de los reglamentos del Tribunal y de cualquier otro asunto que, siendo competencia del Tribunal, recae para sí el Pleno a propuesta del presidente o de 3 magistrados. Podéis consultar el listado completo de las atribuciones del Pleno en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Por su parte, las salas conocerán de los demás asuntos no atribuidos al Pleno. Señalaremos por último cómo el carácter jurisdiccional del Tribunal Constitucional tiene su apoyo no solo en los términos concretos en los que hemos visto se expresa el artículo 161.1 de la Constitución, sino también en el contenido y significado de las normas contenidas en los artículos 159 y siguientes de la propia Constitución y del conjunto lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El tribunal conoce de conflictos jurisdiccionales y lo resuelve dentro de los distintos procesos constitucionales aplicando las normas contenidas en la Constitución.
La sentencia del Tribunal Constitucional será un acto jurisdiccional, tal y como se extrae del artículo 164 de la Constitución, donde se establece que las sentencias del Tribunal Constitucional producirán el efecto de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación. De este modo, la cuestión en concreto, ya resuelta, no podrá ser nuevamente planteada ante el Tribunal Constitucional y contra dicha resolución no cabrá recurso alguno. Como anunciamos antes, el carácter jurisdiccional del Tribunal Constitucional se manifiesta igualmente en que sus miembros son independientes, inamovibles y solo están sometidos a la Constitución. Ello en el mismo sentido en que lo son los miembros del Poder Judicial, que, como sabéis, son igualmente independientes, inamovibles, responsables y están sometidos solo y exclusivamente al imperio de la ley en el ejercicio de su función jurisdiccional.